incertidumbre. Por eso estoy con una mujer que ha vivido muy de cerca este proceso y que por años ha cubierto el tema de paz. Se trata de Marisol Gómez, periodista y escritora del periódico El Tiempo. Además, escritora de este gran libro que tengo en mis manos. Marisol, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Claudia, por la invitación. Marisol, desde 1994 cubriendo la guerra, ¿está preparada para cubrir la paz? Creo que quien mejor está preparado para cubrir la paz es definitivamente quien ha cubierto la guerra, porque hay que entender la guerra para saber qué es lo que se juega en la paz. Sin duda que sí, Claudia. ¿Qué traemos en este libro? Bueno, este libro, como lo dice el título, es la historia secreta del proceso de paz y es de alguna manera, digamos, todas las dificultades, las tensiones, las discusiones y los grandes nudos de la negociación y contar desde los protagonistas, porque lo importante es que en este libro, digamos, lo que hace es recoger los momentos más críticos del proceso de paz. Encuentros ocultos, además. Exactamente, todas esas discusiones secretas, todas esas discusiones ocultas y todas esas tensiones, porque se vieron muchísimas tensiones y en particular ahora, Claudia, por lo que mencionabas, hay un capítulo muy específico que le ilustra muchísimo a la gente, que es el tercer capítulo de este libro, que le ilustra a la gente todo lo difícil que fue llegar al acuerdo sobre justicia, que es uno de los que está hoy en medio de la polémica, ahora que está, digamos, prácticamente en vilo esta historia del proceso de paz, y es cómo fue de difícil llegar a las FARC, con las FARC al acuerdo sobre justicia, que es precisamente el que más, digamos, el que puso en vilo el proceso de paz, porque cuando uno habla con la gente lo que le dice es: yo no estaba de acuerdo con que las FARC no fueran a la cárcel, pero fue una cuesta arriba llegar a ese acuerdo sobre justicia, y es precisamente el tema del capítulo 3 de esta historia secreta del proceso de paz. Como periodista, ¿cuál es la diferencia de cubrir, por ejemplo, el Caguán a cubrir lo que ha pasado en La Habana? Es completamente distinta la experiencia, porque este fue un proceso de paz completamente cerrado, o sea que acceder a esta historia secreta del proceso de paz no fue fácil, fue un trabajo de muchísimos meses, de hablar con todos los protagonistas, pero obviamente con la condición de que esto se publicaba solo cuando hubiera pasado el plebiscito. Obviamente todos contábamos con que el plebiscito iba a decir sí, pero fue un no, y entonces con muchísimo más sentido, pues esta historia tiene vigencia, porque es un poco cuando la gente lo lea se va a dar cuenta de que hubo un gran esfuerzo, fue un gran esfuerzo, y fueron 4 años de negociación muy intensos, muy duros, y que eso es lo que está en vivo. O sea, no fue fácil llegar a este punto, pese a que quienes votaron por él no pues creyeron que fue fácil entregarle a las FARC, darle a las FARC ciertas concesiones. Fue una negociación muy dura la que tuvo el gobierno Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Pero alcanzó Marisol a dar por hecho que íbamos a lograr la paz y que el plebiscito iba a estar a favor en el libro? No, el libro deja abierta, el libro llega hasta el momento en que se firma la paz en Cartagena, el 26 de septiembre, es decir, unos días antes del plebiscito, de manera que dependiendo de lo que pase en esta coyuntura, pues el libro tendrá una redención diciendo qué fue finalmente lo que pasó con este proceso de paz que se cuenta, la historia que se cuenta en este libro realmente. Estamos viendo aquí imágenes de este mar de gente que estaba a favor de la paz y que estaba en contra de los acuerdos logrados. ¿A quién de ellos le recomendaría usted este libro? A todos, Claudia. Te voy a decir por qué, porque justamente yo creo que el libro, hay gente que me ha preguntado, bueno, el libro ahora que la paz está en vilo, es cuando más tiene vigencia, precisamente porque creo que quienes votaron no, quienes se quedaron en la casa también, porque creo que salió más gente a marchar de la que fue a votar seguramente, por lo que hemos visto desde anoche, Claudia, y es conocer todo lo que hubo detrás de ese proceso de paz, es saber cuál fue el esfuerzo que hubo, qué fue lo que pasó durante 4 años, sobre todo porque el país siempre tuvo dudas, qué está pasando en La Habana, como fue ahora me preguntabas, ¿cuál es la gran diferencia entre el Caguán y la negociación de La Habana? La negociación del Caguán fue una negociación excesivamente abierta, y esta fue una negociación, dijéramos, en el otro extremo, una negociación muy secreta, muy cerrada. Yo realmente creo que la negociación secreta hasta cierto punto tenía una validez muy importante, porque lo contrario había sido imposible llegar a lo que se llegó, pero es justamente que el país se dé cuenta qué fue lo que se vivió allá y que quite, digamos, el velo, la duda que tiene, es decir, porque mucha gente, digamos, logró crear dudas sobre lo que se negoció en La Habana, justamente porque fue tan secreta, que decían qué es lo que está ocurriendo allá. Pues con este libro el país se va a dar cuenta qué fue lo que ocurrió allá realmente. Y como periodista, ¿cómo develar, por ejemplo, estos 6 meses de incertidumbre y de tensiones que se registraron entre las FARC y el gobierno? Pues ahí lo que se cuenta es justamente el tema más difícil con las FARC, fue el tema de justicia, y el libro narra desde el comienzo de esta discusión cómo
los negociadores del gobierno van y ponen ante las FARC. La primera vez que hablan del tema es una discusión muy difícil, muy tensa, en la que ellos les llevan a las FARC todas las órdenes de captura, muy particularmente las órdenes de captura que tienen los jefes de la FARC, y plantean que debe haber una privación de la libertad para proteger los acuerdos, para darle legitimidad, para protegerlos nacional e internacionalmente. Finalmente el acuerdo sobre justicia logra proteger el proceso de paz ante la Corte Penal Internacional, ante el mundo, pero finalmente en Colombia la gente no aprobó lo que se acordó con las FARC, pero fue muy difícil que las FARC aceptaran que hubiera una justicia transicional con un proceso de juzgamiento y de sanción, como efectivamente quedó en el acuerdo de paz con las FARC, Claudia. Desde ayer también se abre otro capítulo en la historia del país, y es este reencuentro de Juan Manuel Santos con el expresidente Álvaro Uribe, con el expresidente Pastrana. La próxima semana se va a encontrar también Juan Manuel Santos con su primo Pacho Santos. ¿Esto abre otra ventana para un próximo texto? Yo creo que la reedición del libro sin duda tendrá, el último capítulo es cómo termina esta historia después de que los colombianos, la mayoría le dijo no al acuerdo de paz, porque aquí se abrió otro capítulo sin duda. La historia aparentemente se cerraba el 26 de septiembre en Cartagena, y no fue así, para sorpresa del gobierno, de todo el país y del mundo entero, también hay que decirlo, Claudia. Entonces seguramente una reedición tendrá un capítulo en el que contemos en qué terminó y cómo salimos de la incertidumbre que el país tiene hoy frente al acuerdo de paz con las FARC, que por lo menos por ahora parece que no es. Recomendación entonces, este texto, La historia secreta detrás de los diálogos de paz. Marisol, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Claudia. Invito a leer, la verdad, para que piensen un poco qué es lo que está en juego. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Gracias a ustedes. Nosotros ya en solo